noches, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, del INCIP. Para nosotros es motivo de mucha alegría que nuestros asociados tengan un permanente compromiso con la actividad académica y que además este compromiso se plasme en productos concretos como el libro cuya presentación hoy nos convoca. Eduardo Alcócer, asociado de nuestra institución y uno de los integrantes de nuestro consejo directivo, se embarcó en este proyecto que finalmente vio la luz a través del título Introducción al Derecho Penal, parte general. Y para nosotros, repito, es motivo de mucha alegría presentar esta publicación como parte de la actividad académica del instituto y también como un logro de uno de nuestros asociados, que además significa una puesta en reto para los demás integrantes del instituto, porque nos incentiva, nos motiva a también escribir artículos, libros, comprometernos con la investigación y la producción académica. Esta noche vamos a tener dos actividades académicas en una. La presentación del libro del doctor Eduardo Alcócer, presentación que va a estar a cargo directamente del doctor Eduardo Oré, quien también nos acompaña en mesa. Y con motivo de la presentación de este libro, siempre en el rubro, el estilo del Instituto de Ciencia Procesal Penal, el conversatorio sobre la importancia de la teoría del delito y algunas cuestiones prácticas al respecto. El estilo del instituto es festejar la producción académica ahondando en el desarrollo académico. Así que es así como lo vamos a manejar. Yo quisiera cederle la palabra a Eduardo Alcócer, quien va a tener a su cargo el desarrollo del tema del conversatorio, planteándole una pregunta que le dé a él pie a explicar todo lo que nos tiene que decir esta noche. Y la pregunta que le quiero hacer a Eduardo es: ¿qué lo motiva a escribir sobre la teoría del delito cuando ya se ha escrito tanto sobre el tema y cuando se sigue escribiendo? ¿Qué encuentra un profesional con el perfil académico de Eduardo de novedoso en la teoría del delito como para impulsarlo a embarcarse en un proyecto? Así que, Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto por impulsar la publicación de este libro, a mi esposa Rosa por contribuir también en su elaboración, su revisión, a todos mis amigos, a todos ustedes, al doctor Arsenio, como siempre, el agradecimiento por todo lo aportado en mi carrera profesional y académica. Todos son autores, accesorios, sin un acuerdo previo, pero que han contribuido de una u otra manera a la realización de este trabajo. Y bueno, la pregunta clave acerca de por qué escribir sobre teoría del delito hoy en día, permítame improvisar una respuesta, y para ello he tenido una diapositiva que me va a permitir. ¿Por qué escribir sobre teoría del delito? En principio, se trata de un compromiso personal de aportar al estudio del derecho penal, un compromiso que en realidad lo tenemos todos, ¿no? Porque todos nos encaminamos a la construcción de la dogmática, la dogmática nuestra, precisamente desde nuestra perspectiva. Y la dogmática precisamente tiene un propósito de contener el poder coercitivo del Estado. Ese es el propósito de la dogmática. De esta manera se establecen criterios racionales para realizar este propósito de contención. Sin la dogmática, entonces todo quedaría en manos del azar, de la inseguridad. De allí la importancia del estudio de una dogmática penal, como ustedes ven en la diapositiva, una dogmática penal real, una dogmática penal práctica y que en verdad sirva para limitar y también para legitimar el poder coercitivo del Estado.
Surge otra pregunta, considero también importante e interesante. ¿En nuestro país la dogmática cumple ese papel? No, no, y como digamos, el fundamento de esta respuesta es el siguiente. La dogmática, es cierto, que está compuesta por postulados que tienen un carácter supranacional. La imputación objetiva puede ser aplicada en Alemania, en España, como en el Perú, igual el dolo, la culpa, etc. O sea, no atiende la dogmática penal a nacionalidades. Sin embargo, se requiere, creo yo, de una producción local, de una producción dogmática que atienda a problemas locales, a problemas de la realidad penal peruana. Y eso no existe en nuestro país. Es cierto que muchas veces la producción académica se incrementa en virtud de acontecimientos históricos concretos. Y en nuestro país somos testigos de ello. A raíz del liberamiento de lo que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori, me refiero a lo que ocurrió en el año 2000 con la publicación de este video entre Curi y Montesinos, se creó un sistema anticorrupción y con ello también un efecto externo. También se incrementó la producción dogmática o el interés en materia penal, en el estudio del derecho penal en nuestro país. Y si vamos hacia atrás, a finales del siglo XIX, con el nacimiento de la ciencia penal moderna, me parece, y esto es una propuesta personal, una interpretación histórica, es que a raíz de la unificación alemana, de la unificación italiana, se comenzó a incrementar la producción académica, precisamente. Luego, a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó también la producción académica desde el lado del finlandismo, cuyos alcances hasta el día de hoy lo vivimos. Entonces, volviendo al tema peruano, observo que el acontecimiento Fujimori y Montesinos y su develamiento también de una u otra manera coadyuvó al incremento de la producción académica, que podemos, digamos, afirmarla o cuestionarla, es cierto, pero es una realidad que no podemos negar. A pesar de este incremento de la producción académica, en cierta medida evolucionado también el tratamiento dogmático en nuestro país, considero que todavía la dogmática no ha llegado a cumplir a cabalidad su papel, sus objetivos. Son varias las razones, y son estas razones que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, se ha tildado a la dogmática penal de oscura, dirigida solo a un grupo determinado de personas distintas a sus verdaderos operadores. ¿Por qué oscura? Porque pareciera que está compuesta por signos encriptados. A veces algunos penalistas escriben en difícil, ¿no? Estoy hablando no de la dogmática penal nuestra, sino también de la extranjera, y que es un tema dirigida a iniciados, a sujetos cualificados, que pueden interpretar adecuadamente los postulados de una cierta escuela y que muchas veces no llegan a comprenderla en su totalidad, porque aquellos penalistas quieren formar o construir un sistema. Entonces solamente pueden comprender una parte del sistema, pero no todo el sistema. Ese es el problema de la oscuridad de la dogmática penal, y un problema que atañe también a los propios penalistas. Y por ello el divorcio entre la dogmática y la realidad, una de las razones. Y pie página, ¿no? En este breve trabajo que hoy se presenta, he tratado de presentar aquellos postulados clásicos del derecho penal, propia teoría del delito, con un lenguaje sencillo, y espero que cumpla su cometido y evitar precisamente caer en esta oscuridad de la que hice referencia hace un momento. Otra de las razones que fundamenta aquella afirmación de que la dogmática penal no cumple su papel hoy en día es que todavía existe un marcado divorcio entre la dogmática y el trabajo legislativo en nuestro país, ¿no? Un divorcio, y esto lo pongo como ejemplo, solo ejemplo. A ver, en la legislación vigente, en el artículo 8º del título preliminar del Código Penal, se regula el principio de proporcionalidad. Sin embargo, menciona que en el caso de reincidencia se descarta la valoración del hecho. Entonces no puede construirse, digo yo, un concepto de derecho penal donde se aleje al hecho como un presupuesto de todo análisis valorativo. Entonces, se demuestra, en este caso, demuestra el legislador un desconocimiento de los principios del derecho penal y con ello de la teoría del delito. También observamos en el artículo 314A del Código Penal, cuando se regula la autoría en los delitos contra el ambiente,
en el que se indica que será autor del delito, por ejemplo, contaminación ambiental, aquel que es representante de una persona jurídica y cuya actividad se cometa un acto de contaminación, por ejemplo, según los artículos 23 y 27 del Código Penal. Me pregunto, ¿es necesario acudir a una disposición en la parte especial cuando ya existe un artículo 23 y 27 en la parte general del Código que permite analizar cada uno de los casos de todos los delitos ubicados en la parte especial? Claro que no era necesaria esta inclusión. Sin embargo, el desconocimiento de la teoría del delito hace que el legislador establezca un tipo, digamos, una cláusula de interpretación en la parte especial que no resulta relevante para la interpretación de estos casos. Y, disculpen. También observamos en el proyecto de ley propuesto este año, mediante el cual se busca modificar el Código Penal. Pongo dos ejemplos de este proyecto de ley, el número 3491-2013. En ese se establece cuando se regula el delito de la figura del error de tipo. El error de tipo, según el proyecto de ley, solamente puede recaer sobre los elementos descriptivos del tipo penal. Solamente sobre los elementos descriptivos del tipo penal. Al contrario, se deja de lado los casos de errores sobre elementos normativos del tipo penal. A ver, si es que una persona se equivoca y en vez de considera, por ejemplo, que este celular sea de Eduardo y no mío, entonces se equivoca, coge el celular y se va, incurre en error, ¿no? Un error sobre un elemento normativo, la ajenidad del bien mueble, considera que es suyo pero no, en realidad era de otra persona. Estos casos de error sobre elementos normativos no están cubiertos en el proyecto de ley que se propone, modificar el Código Penal en su artículo 22. Otro caso grave, me parece, que se pone en el proyecto de ley que se referencia, es en cuanto a la regulación del desistimiento en los casos de tentativa. Cuando hay una pluralidad de intervinientes, se deje de lado el desistimiento ante una tentativa acabada. Es decir, en estos casos no podrá eximirse de pena, por ejemplo, si es que dos o más personas intentan envenenar a alguien, ponen el veneno en el vaso, lo sirven, se retiran a su hogar, estas tres personas, una de ellas se arrepiente, vuelve al lugar de los hechos y evita que la persona al que estaba destinada la bebida logre tomarle el vaso, por tanto evita la muerte del sujeto. En este caso, la persona quien se arrepiente, hoy en día en la legislación vigente se le exime de pena, a los demás se le sanciona en grave tentativa, pero a quien se arrepiente se le exime de pena. Sin embargo, en el proyecto del Código Penal, dice que en estos casos igual a la persona que finalmente evitó que el destinatario consumiera de la bebida, igual a esta persona se le va a condenar. Se le va a condenar. No existe, digamos, esta suerte de excepción de punibilidad a los casos de tentativa acabada cuando existe pluralidad de personas, lo cual resulta evidentemente contradictorio y cuestionable. Son muestras de cómo la dogmática penal se aleja del trabajo legislativo, tanto en la legislación vigente como en los proyectos que se presentan en el Congreso. Otro argumento que fundamenta esta afirmación de que la dogmática penal no cumple su papel es que las decisiones estaduales, es decir, tanto las autoridades, Ministerio Público como judiciales, en algunos casos, se rigen por criterios emocionales algunas veces, o por criterios políticos, ¿no? Y se deja de lado la dogmática. Por criterios emocionales, algunos consideran que, bueno, por su experiencia o por su intuición, ya van a resolver un problema, y se deja de lado la dogmática. Por criterios políticos, y eso lamentablemente existe en nuestro país, es decir, por razones de poder, muchas veces hay influencias que erróneamente desorientan el trabajo judicial y provocan decisiones injustas. Una muestra de por qué
existe este divorcio entre la dogmática y la realidad en nuestro país. Y quisiera mostrarles el presente vinculante emitido por el Consejo Nacional de la Magistratura el 18 de mayo de este año, la resolución número 120 de 2014, en el que se indica, por ejemplo, el tratamiento que tienen algunos fiscales y jueces de la dogmática en sus resoluciones o dictámenes. Se indica que algunas veces se utiliza la dogmática como un adorno o mera cita introductoria que no incide en la argumentación que fundamenta el fallo o decisión. Es decir, en algunos casos se utiliza la dogmática para adornar una resolución, pero no como una herramienta indispensable para llegar a una solución justa de los casos. De esta manera estamos ante una decisión que no es de calidad, ¿no? Y eso es lo que señala el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese precedente, el Consejo Nacional de la Magistratura indica que algunas de las decisiones judiciales o fiscales no deben convertirse en artículos o monografías de corte académico. También existe otro error, ¿no? Que algunas decisiones fiscales o judiciales son tan voluminosas que parecieran que son artículos, hasta pueden ser publicados como libros. Y eso no es el propósito de una resolución o un dictamen fiscal. Entonces se utiliza la dogmática también para engrosar innecesariamente las decisiones y provocan que el mensaje que se busca dar con ellas resulte oscuro. Bien, estas líneas también se pueden, digamos, se pueden imputar, si cabe el término, a los abogados, ¿no? A los abogados, porque no solamente los fiscales o los jueces tienen aquel deber de motivar adecuadamente sus resoluciones o dictámenes, también los abogados tenemos el deber de, al momento de dar contenido a un escrito, hacerlo de modo coherente, utilizando a la dogmática con su real propósito de llegar a la justicia, digamos, no utilizar frases engorrosas o confusas no sé, pues plantear un escrito necesariamente largo, a veces pues, un escrito con anillados, etcétera, que provocan confusión y no provocan pues, efectivamente que el sistema penal sea eficiente. La dogmática busca eso, la eficiencia en el ejercicio del poder penal. Además, otro tema interesante que está vinculado con la afirmación de que la dogmática está alejada de la realidad y no cumple su papel en nuestra sociedad, es que el penalista se encuentra ajeno a la construcción de la información periodística. ¿Cómo llega el derecho penal a la sociedad? Llegan por un canal concreto, los medios de comunicación. Es el canal directo, como señala el profesor Silva Sánchez, cuando desarrolla su libro La expansión del derecho penal, el vínculo entre los medios de comunicación y el derecho penal. Es a través de los medios de comunicación social es que llega el derecho penal. Bien, y si es que los medios de comunicación social distorsionan la información, también se distorsiona la opinión pública. Se distorsiona la opinión pública y también los programas que dan respuesta a la criminalidad van a tender a satisfacer lo que busca la opinión pública ya basada en una opinión distorsionada, ¿no? Por eso considero que resulta indispensable que los penalistas participen de la construcción de las informaciones periodísticas. Yo sé que se dan en algunos casos, pero resulta fundamental que esto se incremente. Salvo excepciones, aún no existe en las universidades un esfuerzo serio en la preparación dogmática. Otro de los temas que merece resaltarse. Digo salvo excepciones porque existen universidades serias que han tomado partido del estudio de la dogmática penal. Sin embargo, todavía falta que se incluya la dogmática dentro de los programas de capacitación, dentro de los sílabos, y que cuando estos se dicten se haga de manera completa y no como algunas veces he sido testigo, digamos, viendo algunos sílabos de manera parcial, a veces no llegan a cumplir todos los temas en un ciclo, son muy cortos, o se pues una clase sobre autoría y participación lo hacen en media hora. Entonces, también merece reflexionar por qué, si nos preguntamos hoy en día, la dogmática no cumple un papel, también tiene que ver con la enseñanza que se tiene de ella en las universidades.
Además, considero que todavía no se ha consolidado la idea de que la dogmática es una herramienta necesaria para la reforma. Yo valoro el esfuerzo que en los últimos años se está dando a nivel del Ministerio de Justicia y en algunas organizaciones, y valoro también lo que el INCIP hace en la inclusión en los programas de capacitación del tema penal, de la dogmática penal como parte del programa. Es importante, pero todavía se requiere más. Se requiere que más instituciones formen parte de esta idea y incluyan a la dogmática penal como una de sus herramientas, y de esta manera la reforma del proceso penal sea la reforma del sistema penal en nuestro país. Por último, considero que todavía no se valora al sistema penal, la dogmática penal, en su sentido integral. Y esta idea me va a permitir también tocar otros temas. Y en primer lugar, ¿qué se entiende por el sistema integral del derecho penal? Considero que la dogmática sustantiva, la dogmática del derecho penal, está vinculada con las otras ramas del derecho. Otras ramas del derecho que están relacionadas con lo penal. Me refiero al derecho procesal penal, al derecho constitucional, por ejemplo, o al derecho de ejecución penal. No se tratan de sistemas aislados, están vinculados con el sistema llamado integral, como dije hace un momento, de lo criminal. No es posible considerar que uno tenga una preeminencia sobre otra, ¿no? Tiene un valor, considero, equivalente. Cito al profesor Silva Sánchez cuando en su libro, en la introducción al libro del sistema integral del derecho penal, indica lo siguiente: nos hallamos frente a piezas de un reloj que para funcionar bien deben estar del todo sincronizadas. Es decir, cada rama del derecho vinculadas con lo penal deben estar sincronizadas con un único criterio. Las expresiones del sistema integral del derecho penal entre el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal son varias. Poco se ha escrito, es cierto, sobre esto. Sin embargo, me permito señalar algunas de ellas, y con esto lo que pretendo es demostrar la importancia de la teoría del delito. La teoría del delito que no tiene una labor estrictamente comprensiva o puramente cognoscitiva, para saber qué tanto sabe este profesor, qué tanto sabe este alumno, sino es práctica, porque se vincula con las otras ramas del derecho vinculadas con lo penal. Es multifacética, como se indica en la doctrina cuando se hace referencia a la teoría del delito. El vínculo entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Señalo 4 temas: la función del derecho penal, los fines de la pena y los fines del proceso penal. El tiempo y el derecho penal, porque no podemos olvidar que el hecho es un fenómeno histórico, es cierto, pero su sentido delictivo se construye en el tiempo, durante un proceso. También otro tema que vincula al derecho penal con el derecho procesal penal es el llamado principio de imputación necesaria, porque en ella se valoran, se tutelan diversos principios como el de culpabilidad, el de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por último, la prisión preventiva, aquella medida cautelar hoy tan cuestionada en cuanto a su aplicación, y los fines preventivos de la pena. Sabemos que el derecho penal tiene busca prevenir la realización de comportamientos que afecten o pongan en riesgo bienes jurídicos, ¿no? Para ello se establecen normas, se establecen sanciones, y lo que se busca con la sanción, con la pena, es la retribución justa, es proporcional por el hecho cometido, y la prevención de delitos. Tiene una finalidad, por tanto, retributiva y preventiva. Ahora, la pena, como dije, es un hecho realizado y producto de un proceso penal. Y un proceso penal indebido, imaginemos un proceso penal llevado en un plazo irrazonable, un proceso penal que dure 19 años, por ejemplo. Este proceso penal no previene, no restablece la confianza en el derecho. De esta forma, un proceso penal indebido, en virtud de un proceso penal indebido, no se llega a cumplir los fines que busca la pena, ¿no? Porque no va a reafirmar la confianza en el sistema judicial. Asimismo, un sistema penal ineficaz, por ejemplo, que no da respuesta a la criminalidad, que archiva de plano denuncias que parecieran tener lógica, tener sustento, en estos casos tampoco restablece la confianza en el sistema.
Todo lo contrario, impulsa, en algunos casos cuando el derecho penal no interviene, a la justicia por propia mano, y también se incrementa la deslegitimación del sistema de justicia en nuestro país. La prisión preventiva, otro de los grandes temas que forman parte del derecho procesal penal, no tiene como fin evitar la reiteración delictiva, no es una medida asegurativa o de internamiento aplicable a sujetos peligrosos. Entonces, la errónea conceptualización de las figuras penales y procesales conlleva a que se mezclen irracionalmente y provoca que los fines del derecho penal, que los fines de la pena, por ejemplo, no se lleguen a cumplir. ¿Sí todo, profesor? Claro, sí. El fin de un proceso se cumple con una decisión materialmente correcta, obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal y que restablezca la paz jurídica. El tiempo y la función preventiva de la pena. ¿Cómo estamos de tiempo? Para contestar la pregunta. Ok. El tiempo y la función preventiva de la pena. El tiempo es un dato de la realidad que tiene efectos normativos. El paso del tiempo disminuye la necesidad, en algunos casos, de intervención del Estado. Y lo vemos con la institución de la prescripción de la acción penal. El paso del tiempo hace que el Estado ya deje de intervenir por razones de política criminal. Hace innecesaria su intervención. Por tanto, se hace innecesario no solamente un proceso, sino se hace innecesaria una pena, ¿no? Y por lo tanto los fines preventivos ya se habían cumplido con el paso del tiempo. El plazo razonable del proceso. Un proceso llevado en un plazo irrazonable hace innecesaria en algunos casos la intervención del Estado en un proceso con una pena. El caso de Guachacha como un ejemplo, su exclusión en virtud de un proceso irrazonable al cual fue sometido, hizo que uno valorara este hecho, indicando que ya resultó innecesaria la intervención del Estado. Ya la pena, si acaso pudo haberse impuesto, no resultó en este caso necesaria ni justa. La reincidencia. La reincidencia tenemos otra institución en la cual tiene que ver mucho el tiempo y el derecho penal, porque la reincidencia como agravante de la pena se fundamenta en la peligrosidad del sujeto. Y alguien es peligroso cuando en un plazo corto, en nuestra legislación, 5 años, vuelve a cometer un delito. Y es que se entiende que su peligrosidad revive en un plazo corto luego de haber sido escarcelado. Si alguien vuelve a cometer un delito pasado 15, 20, 25 años, este sujeto por el segundo delito cometido no lo podemos considerar un sujeto peligroso. Entonces el tiempo también tiene un efecto en la determinación de la peligrosidad objetiva de la gente. Entonces la función preventiva de la pena está delineada no solamente con la cantidad de pena, sino también con el proceso mismo, hasta con el tiempo, que es un dato de la realidad, pero que tiene, como dije hace un momento, efectos normativos. El principio de imputación necesaria. Se trata de un principio transversal que penetra cada una de las ramas del derecho, diría yo, y en concreto el derecho penal y el derecho procesal penal. ¿Qué es imputación necesaria? Imputar es atribuir a una persona la realización de un hecho, es darle significado a un comportamiento. Imputar a una persona un delito supone que el Estado deba describir correctamente los hechos, realizar un correcto ejercicio de subsunción jurídica y además que se indiquen las pruebas pertinentes que van a demostrar el hecho. A lo segundo, que haya un correcto ejercicio de subsunción jurídica. Entonces, así lo indica la ejecutoria vinculante 956-2011. Si es que no se realiza un correcto ejercicio de subsunción jurídica y solamente se describen hechos, y al momento de determinar, por ejemplo, el tipo penal que habría cometido o la norma que habría infringido el agente, simplemente se menciona el artículo del Código Penal, no se está subsumiendo. Se está incumpliendo el principio de imputación necesaria. Entonces, de ahí la relevancia de una adecuada subsunción jurídica. Más aún cuando la imputación se da en toda etapa del proceso penal. Cuando hablamos de imputación necesaria, vamos a considerar que esta se da en toda etapa del proceso penal. Nada más que la diferencia en cuanto a los elementos de la imputación se va a regir en cuanto al grado de conocimiento, no en cuanto a sus elementos.
Es decir, en un momento inicial, es decir, cuando el fiscal recibe la noticia criminal, solamente podrá o deberá iniciar una investigación preliminar siempre que exista la sospecha de la comisión de un delito, ¿no? Se lo dice el artículo 329, inciso 1 del Código Procesal Penal del año 2004. La sospecha de la comisión de un delito. Hablemos de la posibilidad de la comisión de un delito. Ya cuando se formaliza una investigación preparatoria es porque existe causas probables, indicios reveladores de la comisión de un delito. No estamos hablando de posibilidad, sino ya de probabilidad. Y cuando se condena, existe la certeza de que el sujeto ha cometido un delito. O sea, grado de conocimiento, posibilidad, probabilidad y certeza. Pero en cada una de ellas debe haber un ejercicio de imputación que conlleve, como dije hace un momento, realizar una correcta subsunción típica. Una excepción a la exigencia de la imputación en las diligencias preliminares, en algunos casos, por ejemplo, cuando se encuentra un hombre muerto y no es posible determinar quién lo habría disparado. En estos casos hay una excepción a la regla. Sin embargo, en general, siempre debe haber una imputación, salvo casos concretos. Y la jurisprudencia en nuestro país así lo ha resaltado, la citada ejecutoria vinculante 956-2011, y en ella se indica que una resolución judicial debe denunciar los supuestos hechos contenidos en las normas penales. Esto debe tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a cada uno de los encausados. Si no se ejerce válidamente si no se respeta el principio de imputación necesaria, se podrá declarar nula una resolución judicial. Otra resolución importante de cara a la tutela del principio de imputación necesaria recae en la casación 347-2011 de Lima. En ella se ha establecido como doctrina jurisprudencial que la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, aquella regulada en el artículo 83 del Código Penal, solamente se va a realizar o se va a efectuar cuando exista una imputación válida por parte del Ministerio Público. Es decir, no cualquier acto del Ministerio Público va a interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, solamente cuando exista una imputación válida. ¿Y cuándo existe una imputación válida? Entre otras cosas, cuando se realiza un correcto ejercicio de su función jurídica, cuando se atribuye a una persona un hecho y que este hecho tiene relevancia jurídico-penal en un tipo penal concreto. Siempre, en estos casos, habrá una interrupción del plazo de prescripción de la acción penal. Si es que no ocurre, nunca habrá esta interrupción, a pesar de que ya se haya iniciado diligencia preliminar, por ejemplo. Y nuevamente la citada resolución 120 de 2014 del Consejo Nacional de la Magistratura, presente vinculante, cuando establece que cuando estamos ante una resolución de calidad, una sentencia condenatoria no será de calidad si se ha omitido una motivación acerca de la subsunción jurídica o calificación penal. Entonces, de ahí la importancia, de momento, del respeto a la imputación necesaria y con ello en la tarea que todos tenemos de capacitarnos en materia penal, en pena sustantiva y revalorar el papel de la dogmática en nuestro país y ver a la dogmática en aquella perspectiva multifacética que tiene y relacionarla con el derecho procesal penal, como hemos visto con estos ejemplos. La prisión provisional y el derecho penal. La prisión provisional cumple, como se sabe, fines estrictamente cautelares, no de prevención de delitos. Con la prisión provisional no se busca satisfacer las demandas sociales de seguridad. Si bien es cierto, esta idea, alguna vez nosotros lo hemos leído, pareciera que ya son frases dichas, sin embargo la realidad nos impone volver a discutirla, porque la manera en que se está alterando el contenido y los fines de esta medida cautelar en nuestro país lleva a que volvamos a discutir en su momento y desde el derecho penal podamos determinar si es que se está actuando correcta o incorrectamente. Los presupuestos materiales para la imposición de una prisión provisional es la suficiencia probatoria, la pena probable y el peligro procesal. Que existan de los requisitos para imponer una prisión provisional es que existan fundados y graves elementos de convicción
para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del delito. Es decir, que se exige la probabilidad, no la certeza, de la comisión de un delito. ¿Y qué es un delito? ¿No? Y la vinculación del imputado como autor o partícipe, con las reglas de la autoría, con las reglas de la participación delictiva. Entonces está íntimamente vinculada esta figura con la teoría del delito, como vimos hace un momento. Además es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y en este punto, la doctrina ha considerado que se trata de la pena probable a imponerse, es decir, de la pena concreta, no de la pena abstracta. Y para determinar la pena concreta se deben evaluar diversas figuras que forman parte de la teoría del delito, como la imputabilidad restringida, la tentativa, el error de provisión, es decir, para poder adelantar de una otra manera un juicio al inicio del proceso y poder determinar o no la prisión preventiva en contra del procesado. Un tercer requisito de la prisión provisional, regulada en 268 del Código Procesal Penal del año 2004, es que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir el imputado la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. El peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y pongo hincapié de cara de un análisis penal del hecho, es que se refiere a los antecedentes del imputado. Pregunta, ¿está referido al estilo de vida del imputado? Estamos volviendo a un concepto de culpabilidad, digamos, por la conducción de vida propia del causalismo valorativo desde el inicio del siglo XX. Sí, porque consideramos que esta persona tiene un estilo de vida pues, ajeno a las normas sociales, ya sea por su procedencia cultural o hasta por sus condiciones físicas, tipo lombroso, puede conllevar a que pareciera que va a reincidir, pareciera que va a obstaculizar, pareciera que se va a fugar, entonces le vamos a imponer prisión preventiva. Sabemos teóricamente que no debe ser interpretado de esa manera, pero vamos a preguntarnos y respondernos si es que nosotros, observando la realidad, esto ocurre. Si acaso en la práctica algunos fiscales, algunos jueces, al momento de valorar si es que se va a determinar o no la prisión preventiva, toman en cuenta el estilo de vida del imputado. Y eso debería descartarse. Debe descartarse y también es un ejemplo de cómo se relaciona la teoría del delito con los fines de la prisión preventiva. Bueno, son muchos temas, en realidad cogí solamente algunos de ellos. Y indicar cuál es el propósito del libro, buena cuenta, y dar respuesta a lo que Claudia me preguntó al inicio de la sesión. Lo que busco es que con este trabajo, que en realidad es breve, digamos, redactado a modo de aproximación a los principales tópicos de la teoría del delito. No lo titulé aproximación, obviamente por respeto a mi maestro, el profesor Silva Sánchez, pero sí introducción, porque permite dar algunas ideas iniciales a estos temas y también plantear las mías con relación a diversos puntos relevantes, creo yo, como la función que cumple el derecho penal y los fines de la pena, el concepto de acción penal y concepto de injusto, que tiene como base el hecho prejurídico, y además la valoración de la tipicidad y la antijuricidad en una sola categoría, que tiene una importancia práctica evidente, en tanto va a permitir analizar globalmente el hecho y no dividirlo. De esta manera, lo que se busca es alcanzar con el libro aquel fin que, permítame, buscó en su momento von List cuando realizó sus trabajos. Se le preguntaba qué es lo que buscaba. Sus trabajos era tener un propósito didáctico, no científico. Lo científico se ocupa de la política criminal, la criminología. El derecho penal debe llegar a la gente, ¿por qué? Porque los ciudadanos deben comprender las normas, son ellos quienes se determinan en virtud de las normas. Entonces, la dogmática penal debe ser aquel canal que permita que el ciudadano comprenda aquello que debe o no debe realizar. Entonces, nosotros como profesores y todos como interesados en el derecho penal tenemos ese papel de crear, de producir, de difundir
de escribir, de discutir sobre derecho penal y hacer precisamente que la dogmática penal se convierta en una cláusula que contenga el poder punitivo del Estado. Bueno, quiero agradecer nuevamente al Instituto y a todos ustedes por su presencia en este evento. Gracias, Eduardo. Ha sido muy ejemplificador. Eduardo siempre tiene la capacidad de ayudarnos a identificar sobre todo estos puntos de encuentro entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Si bien el Instituto de Ciencia Procesal Penal está abocado en su mayoría al trabajo de capacitación en vinculación a los temas de reforma, desde su misión y visión está también el desarrollo, el estudio, la investigación de los temas penales, de manera que es interés del Instituto que sus asociados se involucren con estos temas, y hay varios de ellos que están directamente vinculados al desarrollo de los temas penales, asociados que están dedicados a la especialización de esta área, así como por supuesto también hay muchos otros que están vinculados al área procesal. Justamente en el área también penal, el doctor Eduardo Orey, quien también tiene un perfil académico, él es docente en la Universidad Privada de Piura, tuvo la gentileza y también por lazos de amistad, de afecto con Eduardo Alcocer, de prologar este libro, y le hemos pedido que nos acompañe en esta noche para que nos dé también sus aportes sobre el contenido específico del libro que estamos presentando. Doctor. Gracias, Claudia. Estimadas y estimados colegas, estimados amigos, para cualquier penalista, el nombre de Eduardo Alcocer Bois no pasa desapercibido. Él es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente universitario, es conferencista y un asiduo, publica asiduamente artículos de derecho penal en revistas especializadas en esta materia. Es colaborador de todas estas revistas y asimismo él ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene como maestro, ya lo ha mencionado, al profesor Jesús María Silva Sánchez. Ciertamente, Introducción al Derecho Penal, parte general, libro que hoy presentamos, no es su ópera prima. Él ya en el año 2009 había presentado una monografía titulada La inclusión del enemigo en el derecho penal. En este sentido, bien podríamos decir, y bien podríamos imputar inclusive a mi colega y amigo Eduardo Alcocer ser un reincidente en la publicación de libros de materia penal, lo cual es digno de elogio en un contexto donde el ejercicio envolvente de la profesión es de tal modo que se torna casi incompatible con la publicación de libros, ¿no?, de calidad en materia penal. No obstante, gracias al empeño de diversos penalistas, entre ellos de mi buen amigo Eduardo Alcocer, la comunidad jurídica nacional se ve fortalecida por la aparición constante de libros y monografías en materia penal. Introducción al Derecho Penal, parte general, nos ofrece de modo claro, pedagógico y riguroso un panorama de los principales aspectos de la teoría del delito. Eduardo Alcocer nos brinda de este modo su propuesta para el análisis de casos penales. Esto es, nos facilita las herramientas dogmáticas fundamentales para afrontar la cuestión de la imputación de comportamientos delictivos. Estas categorías, distribuidas en su libro en los capítulos dedicados al comportamiento humano, a la imputación objetiva, a la imputación subjetiva, la antijuricidad, etc., están imbuidas por la concepción de Eduardo Alcocer del derecho penal, de la teoría de la pena, de los fines, las funciones y de los principios del derecho penal. El conocimiento de estas categorías dogmáticas, como bien señala el profesor Eduardo Alcocer,
resulta imprescindible para resolver un caso bien, para resolver un caso de manera justa. Y es que una solución justa es lo que como sociedad exigimos cuando se aborda el caso de los graves daños a la salud sufridos por un menor a consecuencia de un accidente producido mientras mendigaba por las calles a distancia de sus padres. Responderán estos por un delito de lesiones graves, por la forma agravada de un delito de exposición a peligro, o no responderán penalmente. Una solución justa es lo que también exigimos ante la muerte de un trabajador debido a una grave inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador. Estaremos en tal caso ante la forma agravada de un delito de homicidio culposo, ante un homicidio doloso o ante el tipo agravado de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Una solución justa, desde luego, no puede conformarse con encontrar simples chivos expiatorios, confirmando esa ley natural que señala que la cuerda se rompe siempre por el lado más débil. Para ello, pues, se ha de contar con los elementos necesarios para imputar responsabilidad penal ya no solo a los ejecutores del hecho punible, sino también, de ser el caso, a los directores o administradores que resulten competentes por haber conformado una organización, una empresa, de manera defectuosa, y en el que quepa imputar la creación de un riesgo prohibido que se haya verificado en el resultado. Esta es la importancia del libro que hoy presentamos, pues nos pone al alcance las herramientas dogmáticas que perfilan una respuesta predictible y por ende justa para la solución de casos penales. Debemos pues felicitar y agradecer a mi colega y amigo Eduardo Alcocer el esfuerzo desplegado, esfuerzo que rinde sus frutos y rinde los frutos que hoy se cosechan y que tienen la gentileza de compartir con todos nosotros. Debemos agradecer también al Instituto de Ciencia Procesal Penal por patrocinar este tipo de obras que benefician al acervo cultural y al acervo académico de nuestra sociedad. Y de manera semejante a lo que señalé en otro lugar, puedo decir que el libro del profesor Eduardo Alcocer Pois, Introducción al Derecho Penal, parte general, no solo muestra la preocupación por construir un sistema acorde con la identidad normativa de la sociedad peruana, sino que también revela un penalista crítico con el devenir de nuestro sistema punitivo. Debemos sumar pues el nombre de Eduardo Alcocer al selecto grupo de penalistas nacionales que permiten afirmar sin dubitación alguna que entre nosotros también tiene futuro la dogmática penal. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Por nuestro lado, nada más que agradecerles una vez más la presencia y saber si es que tienen alguna pregunta o comentario sobre la presentación. ¿Nada? Bueno, nuevamente gracias y por favor los invitamos a que nos acompañen al brindis preparado fuera del aula. Gracias.